La editorial que publica esta novela histórica es Penguin Random House. ¿La editorial se oye el sonido? Todavía no lo hay. Bueno, pero en lo que lo conectan tengo buena voz. Entonces les decía que la editorial que publica esta novela histórica es Penguin Random House, y justamente el director editorial va a hacer alguna breve introducción. Eso, gracias. De manera que en lo que don Ariel Rosales se incorpora, que yo creo que está a punto de hacerlo, les puedo comentar que es una novela histórica que gira alrededor del gran sabio alemán Alexander von Humboldt. Y curiosamente, bueno, pues es una casualidad, hay dos escenas de esta novela histórica que tienen lugar en este edificio, una de ellas en el Palacio de Minería y otra cuando se inaugura el Caballito, la estatua que está acá afuera de Carlos IV, estatua ecuestre que por eso da nombre al Caballito. Manuel Tolsá es el constructor, el arquitecto de este edificio, el Palacio de Minería, español, pero también era un escultor muy connotado, de manera que tanto el Caballito es obra de Tolsá como escultor, como el Palacio de Minería es obra suya como arquitecto. Y cuando vino Humboldt a México en 1803-1804, conoció a Manuel Tolsá precisamente en este Palacio de Minería. Estábamos hablando del Palacio de Minería un momentito, Ariel. Que me perdí. No, por favor, don Ariel Rosales, director editorial del Penguin Random House. No, bueno, yo nada más lo que quería era darles las gracias por su asistencia y darle las gracias a nuestro autor, José Iturriaga. Ya les va a platicar del libro. El libro originalmente fue una petición de nosotros porque sentíamos que para el acercamiento a una figura tan importante como Humboldt facilitaría las cosas en un libro de divulgación el que fuera una novela histórica. Entonces se nos ocurrió que había que hacer una novela histórica sobre el personaje de Humboldt, y entonces casi de inmediato, ligado al nombre de Humboldt, pensamos en José Iturriaga. José, como ustedes saben, y si no se los informo, como historiador, su especialidad es viajeros extranjeros en México. Entonces es un tema que domina todos los grandes personajes extranjeros que han estado en México. Él tiene un libro muy importante sobre el tema, y entonces, bueno, nos acercamos a él para que hiciera, le propusimos que si le interesaría una novela histórica sobre Humboldt, y el resultado es esta. Entonces, qué mejor que él mismo les explique el trasfondo de todo el trabajo que hizo, ¿no? Adelante. Y bueno, ya empezábamos a adelantar los años en los que estuvo Humboldt en México, que fue 1803-1804, en total estuvo casi 12 meses exactos en nuestro país. El libro, esta novela histórica, para mí significó un compromiso, como todas las novelas históricas, porque cuando uno escribe una novela a secas, no tiene ningún límite más que su propia inventiva, su imaginación. Uno puede escribir lo que quiera. Pero cuando se trata de una novela histórica, la mayor parte de los lectores pretenden aprender historia de esa lectura. Entonces, sería muy irresponsable, y a veces se cae en ello, por parte de algún autor, el que una novela histórica, lejos de orientar al lector, lo desoriente, y lejos de llevarlo de la mano por la historia, le muestre cosas aparentemente que sucedieron y que no haya sido así. En ese sentido, lo único que yo podría decir a favor de esta novela es que está sustentada en una investigación muy rigurosa. Y bueno,
pretende atraer la atención de los lectores. El personaje es muy atractivo, nuestro país lo es doblemente, y eso ya será un juicio de ustedes, el si se logra o no la atención del lector. Una parte de interés es que nuestro país lo conocemos a través de una historia muy fragmentaria que nos enseñan en la escuela. Normalmente en la escuela, desde primaria, secundaria, bueno, pues vemos la conquista, luego en una clase se pasan 300 años de golpe, que es el virreinato, la colonia, luego volvemos a ver con cierto detenimiento la independencia, los héroes de la patria, casi nos brincamos el siglo XIX hasta la Reforma, y si le dio tiempo al maestro se llega a la Revolución. Pero este final de la Nueva España, 1803-1804, es una época poco estudiada. A través de este libro podrán ustedes compenetrarse en ese México de principios del siglo XIX. Una parte novedosa de este libro es que con todo fundamento histórico presento a nuestro personaje, al gran sabio alemán, sobre todo geógrafo, Alexander von Humboldt. Lo presento desde un punto de vista humano. Se nos olvida con frecuencia que los héroes, los santos y los personajes famosos en general fueron tan humanos como nosotros mismos. Y de esa manera a Humboldt se le conoce y se le reconoce justamente por el gran personaje que fue, pero la parte humana ha quedado relegada. En esta novela retomamos esa parte humana que se refiere sobre todo a que Humboldt vivió 90 años, a México vino a los 33 años de edad, ya era renombrado en Europa como científico, y en esos 90 años Humboldt jamás se casó, jamás tuvo hijos, nunca se le conoció ninguna relación amorosa femenina, y en cambio sí está completamente documentado una serie de relaciones que tuvo con parejas sentimentales varones como él. Sobre todo está documentado en su adolescencia y en sus años veinteañeros, porque probablemente, pienso yo, en esas épocas de mayor juventud, bueno, pues soltaba la pluma y cartas de amor a diferentes amigos que tuvo, pues desde los 16, 18 años de edad hasta toda la década de los 20, ya decía yo, y quizá después del viaje americano que dura 5 años, de sus 29 a sus 34 años de edad, quizás su prestigio llegó a ser tan grande que ya tuvo más, pues no digo recato, pero a lo mejor mayor cuidado en no expresarse con tanta soltura amorosa hacia los amigos que tuvo a lo largo de su vida. Sea cual fuere la razón, lo cierto es, decía, que sí está documentada esa inclinación, como dicen ahora, esa preferencia sexual de Humboldt. Bueno, el más serio de los biógrafos de Humboldt, podríamos decir que es el biógrafo oficial, un alemán de mediados del siglo XX, Hanno Beck, escribió una de tantas biografías que hay de Humboldt, pero la más completa y más minuciosa la escribió él por encargo de la Sociedad Científica Alexander von Humboldt de Berlín. Entonces, por eso digo que podemos considerarla la biografía oficial.
Y por más que Hanno Beck no profundice en el tema que estoy tocándoles a ustedes, sino que abunda en todo lo demás de la vida científica, de el desarrollo de su vida familiar, luego su vida profesional, etcétera. Por más que Hanno Beck, diría yo, elude el tema que nos ocupa, llega un momento en que no puede dejar de tocarlo, pues por la seriedad de su propia biografía que está escribiendo. Y hay una frase a propósito de una relación amorosa que tuvo Humboldt cuando tenía como 22 años de edad con un joven militar alemán, más o menos de su edad, creo que era un año mayor que él. Y el biógrafo lo más que dice es algo así como que esa relación entre los dos jóvenes es posible que haya corrido el peligro de acercarse a los límites que la naturaleza fija para la amistad entre dos varones. Bueno, lleno de sofisticación en el lenguaje, muy barroco, pero pues más clara el agua, ¿no? Y hay muchas otras cartas ya del propio Humboldt que pues hablan de con algún otro muchacho, habla de el dolor de haber terminado con él y cómo recuerda su llanto en su pecho, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que no dejan lugar a dudas. El viaje americano de Humboldt, decíamos, dura 5 años. Es muy interesante porque lo financió completamente de su bolsa. No hubo ningún apoyo oficial. Él visitó colonias españolas y el rey de España, Carlos IV, el del caballito que está acá afuera montado. Carlos IV recibió a Humboldt en Madrid y le concedió algo pues muy poco usual en el virreinato, aunque ya estuviera al final, 1803, es decir, aquí estuvo 7 años antes del grito de dolores del padre Hidalgo. Pero les decía que cuando Carlos IV recibe a Humboldt y Humboldt le explica sus planes para visitar las colonias españolas en América, pensaba visitar desde el Virreinato de La Plata, lo que hoy es Argentina, parte de Uruguay, etcétera. Sus planes eran muy amplios, incluso pensaba llegar hasta la principal colonia asiática de España, que son las Islas Filipinas. Pero para todo ese viaje, Carlos IV le otorgó un pasaporte amplísimo para él, para Humboldt, y para su colega científico francés, Aimé Bonpland, que lo acompañó todos esos 5 años. Lo notable es, si se ponen ustedes a pensarlo, que, bueno, los reyes de España, desde Isabel la Católica, se les ha conocido como los reyes católicos, con una serie de prebendas por parte del Papa del Vaticano, etcétera. Pues Carlos IV, rey católico de España, le otorga estos pasaportes amplísimos a un alemán protestante, que era Humboldt, y a un francés republicano. Lo que habla bien de Carlos IV, pues el que haya permitido ese viaje científico sin ningún cortapisas, con órdenes a todos los virreyes por donde pasó, a todas las autoridades civiles, militares y religiosas, para abrirles archivos, darles acceso a toda la información que requiriera Humboldt para sus investigaciones. Bueno, el viaje de Humboldt inicia, zarpan desde luego de Europa e inicia ya en nuestro continente, en Cuba, luego llegan a lo que hoy es las costas de Colombia, Venezuela, suben hacia lo que es Ecuador y el Perú. En aquellos tiempos eran los primeros 3 países que menciono, el Virreinato de Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador, y luego el Virreinato del Perú,
que bueno, pues es el país del propio nombre. Allá en Ecuador conoció Humboldt a un joven aristócrata ecuatoriano, Carlos de Montúfar, que era 11 años menor que Humboldt. Cuando Humboldt llega a México tenía 33 años, ya lo dije, y Carlos de Montúfar, su amigo ecuatoriano, tenía 22 años de edad. Y llegan acá porque se hicieron amigos en Sudamérica. Montúfar acompaña a Humboldt y al científico francés Bonpland en partes del recorrido, y cuando zarpan del Callao, en Perú, rumbo a Acapulco, Humboldt había invitado a Montúfar a acompañarlo, y efectivamente, todo el viaje mexicano de Humboldt, de casi 12 meses, fue con este joven Carlos de Montúfar, que fue a lo largo de ese casi año exacto su pareja sentimental. Esto desde luego da pie en esta novela histórica pues a recrear diversos momentos. Para nada encontrarán ni cercanamente ninguna escena íntima, para nada, pero no hace falta. Lo interesante realmente es la relación amorosa entre ellos y el recorrido que van haciendo. Yo creo que de las partes interesantes, decía yo, es el conocer un México poco conocido. Humboldt, quien lee su principal libro sobre México, que se llama Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, quien lo lea cree que Humboldt visitó toda la República Mexicana, bueno, en ese tiempo no era república, todo el virreinato de la Nueva España, porque habla desde Sonora hasta Chiapas, desde Oaxaca hasta Tamaulipas, Sinaloa y el resto del país. Pero no es así. Humboldt recorrió relativamente un área menor de nuestro país. Llega por Acapulco, en un par de semanas hace el trayecto de Acapulco a la Ciudad de México. Estando en la Ciudad de México solo hace 2 viajes, uno a la zona minera del estado de Hidalgo, Pachuca, Real del Monte, toda esa región al norte de la capital hidalguense, y ese viaje más bien breve, y luego un viaje más largo que es al Bajío, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, y al regreso a la Ciudad de México pasa por Toluca. Y luego, cuando sale de regreso a Europa, de la Ciudad de México hacia Veracruz. Eso es todo lo que recorre Humboldt de nuestro país. Pero con las instrucciones que llevaba, más bien dicho que traía, del rey Carlos IV, se le abrieron, como ya lo anticipé, todos los archivos. Entonces, la cantidad de información que recabó la plasma en el libro que he mencionado, y cuando de pronto habla de que en Sonora encontraron una pepita de oro en un río que pesaba 3 kilos de peso, bueno, pues pareciera que la había tenido en sus manos. Y cuando habla de Yucatán, en las costas de Yucatán hay unos manantiales de agua dulce, pero que nacen ya en la costa, muy cerca de la playa, pero dentro del agua de mar. Y este lugar se llama Bocas de Tzilam y Bocas de Conil, son 2, y hasta la fecha existe. Puede uno visitarlo y ver esto que de lo que Humboldt tuvo noticias, pero jamás estuvo ahí. Y así habla de los volcanes del país. Humboldt traía equipos científicos de lo más moderno para su época. Entonces, con procedimientos trigonométricos, astronómicos, midió las alturas de los principales volcanes, desde luego el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, y quien lo lee su libro, pues también piensa que escaló todos los volcanes. Hay un dato curioso de una escritora queridísima de todos nosotros, doña Elenita Poniatowska, en un prólogo que escribe doña Elena al libro de otro alemán, un fotógrafo, Hugo Breme,
de la época de la Revolución Mexicana, la señora Poniatowska habla de otros alemanes en México como preámbulo para entrar al que ella estaba prologando, Hugo Breme. Y cuando habla de Humboldt, dice algo así como que era incansable, que subió al Popocatépetl y subió al Iztaccíhuatl. No es cierto, no subió a ninguno de esos volcanes. Humboldt solamente subió en Michoacán al Jorullo, un volcán ya muy poco conocido, porque ya se apagó al sur del Paricutín, que el Paricutín es de 1940. Y Humboldt lo visitó el Jorullo pues a principios del 19. Subió también al Nevado de Toluca, que podemos subir en coche, se llega en coche hasta los cráteres, y subió también al Xitle. ¿Se acuerdan del Xitle? Una chimenea de la Jusco que está aquí, ahí arriba de Six Flags, por ese rumbo, ahí se ve el cono, es el Xitle, y finalmente subió también a el Cofre de Perote, que es una chimenea del Pico de Orizaba. Bueno, se los comento porque ciertamente es muy importante el libro de Humboldt, pero deja esa impresión de muchos lugares de los que habla en los que nunca estuvo. Y no lo critico, al revés, fue formidable el libro de Humboldt, porque no es un libro de viaje. Si fuera un libro de viaje nos estaríamos engañando al pensar que hizo esto y hizo lo otro que no hizo. No, es un libro, como él le llamó ensayo político, pero en realidad hoy le llamaríamos una monografía muy completa de nuestro país. Y cumple perfectamente ese papel. Tanto así que yo les puedo decir que durante el siglo XIX no hubo extranjero importante que viniera a México que no hubiera leído a Humboldt. ¿Por qué? Porque Humboldt regresa en 804, regresa a Europa, y a los pocos años ya estaba publicado su ensayo político de la Nueva España, y estaba publicado en español, en alemán y en francés. Es decir, que sin la menor duda, Maximiliano y Carlota, cuando llegaron aquí hacia 1862, habían leído a Humboldt. Y Poinsett, el embajador gringo de 1822, y luego regresó pocos años después, había leído a Humboldt. Y todos los principales viajeros que vinieron a México habían leído a Humboldt, porque fue después de los libros de la conquista, el de Bernal Díaz del Castillo, las cartas de relación de Hernán Cortés, fue el primer libro completo o el más completo con información sobre lo que ya para entonces era la República Mexicana. Es interesante recordar el contexto familiar de Humboldt, porque eso explica pues muchas cosas. Humboldt provenía de una familia muy rica. Solo eran dos hermanos. Su hermano Guillermo, Wilhelm, un par de años mayor que Alexander, y el propio Alejandro. Era muy rica la familia porque se sumaron dos capitales. La madre tenía una riqueza, una fortuna familiar que se agregó a la del padre, y bueno, esto acrecentó por supuesto la fortuna de la familia. Pero el padre muere cuando sus dos hijos eran muy jovencitos, 12 y 10 años de edad. De manera pues que la mamá queda como la administradora de la fortuna de la familia. La mamá, además de la fama de la raza española, perdón, es que me distraje aquí me da mucho gusto ver que hay concurrencia, así que sigan entrando. Pero, perdón, él decía a ustedes que además de la fama que tiene la raza alemana, teutona, de ser una raza fuerte, enérgica, particularmente la mamá de Humboldt, de los Humboldt, era una señora muy enérgica,
muy dura, muy poco cariñosa, y todo esto lo pueden leer en la biografía que ya mencioné de Hanno Beck. Bueno, parece que a Humboldt nunca en su vida le dio un beso a su mamá, es decir, era una mujer dura, y probablemente al enviudar, pues ha de haber sentido su deber ser más dura aún para educar ese par de jovencitos. Lo cierto es que la madre muere cuando Humboldt tiene 26 años de edad, Alexander. Y entonces heredan su hermano Guillermo y él una enorme fortuna, cada quien su mitad. Bueno, era tan rica esta familia que los niños Humboldt jamás fueron a la escuela. ¿Por qué? Porque como los aristócratas de aquella época se usaba, no iban a la escuela, los maestros iban a su casa a darles clases. Entonces tenían preceptores, y de niños, bueno, preceptores, ya de luego más grandes, en su adolescencia, maestros especializados de literatura, de ciencias, matemáticas, etcétera. Cuando llegan hacia la adolescencia, los niños Humboldt hablaban 6 idiomas. El alemán, idioma materno, por supuesto francés, que Alexander lo hablaba perfectamente bien como el alemán. De hecho, la mayor parte de sus libros Alexander los escribió en francés, no en alemán, así lo dominaba. El español lo aprendió muy bien, porque su viaje americano duró 5 años, y cuando llega a México ya llevaba 4 años viajando, entonces ya hablaba bastante bien el español, y también de su preparación escolar era fundamental en aquellas épocas en la adolescencia hablar griego y latín. Bueno, lo cierto es que Alexander se dedicó sobre todo a las ciencias naturales, siempre mostró una inclinación a la geografía, a la botánica, algo a la astronomía también. Y comenzó a trabajar hacia los 18 años de edad en el Ministerio de Minería del gobierno alemán, y fue ascendiendo. Cuando muere su mamá y él tenía hacia 26 años de edad, ya tenía un rango cercano a lo que sería un subsecretario de minería, o sea, ya era un funcionario muy importante en el ramo de minería en Alemania. Pues en cuanto se murió su mamá, renunció y se dedicó a organizar su viaje americano a lo largo de 4 años. 4 años de comprar equipo, de especializarse en el manejo del propio equipo, de estar investigando quién podría ser un científico colega para su trabajo. Finalmente fue Aimé Bonpland, el francés que ya mencionaba yo, que era médico, era botánico, y igual que Humboldt, con una inclinación muy abierta, una gama muy abierta de intereses justamente científicos. Después de 4 años de preparación, llevan a cabo este viaje americano, 5 años de viaje, en donde absolutamente todo lo costeó de su bolsa Humboldt. Los 5 años de viaje, con equipos científicos, con cargamentos notables, porque iban formando colecciones de animales disecados, de plantas asimismo disecadas, y la minería, que era de los intereses principales de Humboldt, pues también colecciones. Y hablar de colecciones en términos de minería, pues quiere decir piedras, costales de piedras. Entonces, cuando Humboldt venía de Acapulco hacia la Ciudad de México, eran más de 10 mulas cargadas de cosas, y además iba embarcando de cada puerto en Sudamérica donde estuvo, embarcaba y mandaba a París las colecciones, porque era imposible venirlo cargando todo. Bueno, lo cierto es que financia Humboldt de su bolsa esos 5 años de viaje con Aimé Bonpland, y el año mexicano ya con el jovencito Carlos de Montúfar.
Y luego, a su regreso a Europa, la vida de Humboldt gira alrededor de escribir y publicar los 40 libros de su viaje americano, de los diferentes países que ya mencioné, hoy países, entonces en aquellos tiempos colonias españolas. Toda la publicación de sus libros fue en Francia, en París, porque en París estaban los más importantes artistas y científicos del mundo. Entonces ahí podía Humboldt, con su información, contratar lo mismo a un botánico, que a un zoólogo, que a un minerólogo, etcétera, para profundizar en la información que tenía. Y los artistas, porque todos sus libros son primorosamente ilustrados. Pues con el viaje americano y los 40 libros que le llevaron cerca de 20 años publicarlos, se acabó casi completamente su fortuna. No acabó pobre Humboldt. Ya ven que los ricos, cuando empobrecen, todavía siguen siendo ricos junto a las personas normales, pero ya no tenía la fortuna gigantesca que tuvo de joven. Y Humboldt quiso mucho a México, incluso en alguna parte de su libro manifiesta su interés de alguna vez regresar a vivir a México. Para entonces ya éramos país, regresar a vivir a México, y dice Humboldt: país donde soy tan querido y bienvenido, algo así. Y ciertamente, si se ponen ustedes a pensar, en realidad Humboldt dejó una huella importante en México. Las principales ciudades de la República, hay alguna calle Humboldt. En Tasco hay una casa Humboldt donde pasó 3 noches, la casa Humboldt. En Cuernavaca hay una calle Humboldt, y en Cuernavaca estuvo una noche. Y frente a la Catedral de Cuernavaca hay una estatua de Humboldt. En fin, sí fue un personaje muy reconocido, porque podríamos mencionarlo como el segundo descubridor de México. Realmente, desde aquellos inicios del siglo XVI, con Hernández de Córdoba, que descubre México, y Hernán Cortés, que lo conquista, realmente es hasta 300 años después, con Alexander von Humboldt, cuando México se da a conocer al mundo. No es casualidad que en cuanto obtenemos nuestra independencia en 1821 y el nuevo país recién nacido, el nuestro, abre las puertas políticas de las fronteras para que nos visiten personas de cualquier nacionalidad, pues no es casualidad que vinieron verdaderos aludes de inversionistas ingleses, estadounidenses, alemanes, austriacos, franceses, italianos, etcétera. Y no poco influyó Humboldt con sus libros para dar a conocer a ese país hasta entonces muy poco conocido. Y quisiera concluir, a reserva de que haya alguna pregunta que quizás podríamos tener todavía un poquito de tiempo, concluir mencionando lo siguiente. Quien más o menos se ha acercado a la figura de Humboldt, a veces se le critica y se le achaca a Humboldt que después de haber estado en México, estuvo varias semanas en Estados Unidos y compartió buena parte de su información, sobre todo de México, con el gobierno de los Estados Unidos y con los científicos y los estudiosos de los Estados Unidos. Entonces se dice, bueno, y los mapas que Humboldt hizo, que los compartió también con el gobierno estadounidense. Entonces se dice que pues la invasión de Estados Unidos a México y la pérdida de la mitad del territorio nacional, pues de alguna forma se debe a la aportación gratuita que Humboldt hizo de su información, mapas, etcétera, a Estados Unidos. Esta información
esta crítica, es completamente infundada. Sí podríamos decir que fue una indiscreción de Humboldt, exceso de apertura científica, compartir su información con los Estados Unidos. Pero para nada tiene que ver eso con la invasión. Acuérdense ustedes que Humboldt sale de México en 1804 y la guerra con los estadounidenses es en 1847-48. En esas épocas, los libros de Humboldt ya tenían varias décadas publicados. El gobierno de Estados Unidos podría comprar en alguna librería de Nueva York o mandar comprarlos en Londres o en París, en otras librerías, los libros de Humboldt en inglés o en francés o en español. Es decir, realmente no tiene fundamento esa crítica que se hace de Humboldt. Y concluyo nada más mencionando muy de carrera algunos datos interesantes que Humboldt nos da a conocer y que, bueno, en mi caso como historiador, en otras fuentes podía yo haber tenido alguna idea, pero en Humboldt tenemos una colección extraordinaria de datos de interés. Por ejemplo, a Humboldt le encantaban los helados mexicanos, igual que hoy teníamos nieves deliciosas. ¿Y cómo se hacían nieves en 1803 cuando no había electricidad controlada para producir hielo? Pues el hielo se bajaba de los volcanes en bloques que venían a lomo de mula. Entonces una mula traía 2 bloques de 20 kilos de hielo cada uno, envueltos en mucho zacate y en costales para evitar que se derritiera todo. Y entonces a lo mejor de los 40 kilos a la Ciudad de México llegaban la mitad, pero no faltaba nieves en la Ciudad de México, ni en Puebla, ni en lugares tan calientes como Orizaba y el puerto de Veracruz. Incluso en Veracruz a veces llegaban barcos que traían nieve, bloques de hielo de importación del norte de Canadá en sus bodegas para surtir también las necesidades de nieve de lugares calientes como Veracruz. Otro tema, las chinampas, no solo en Xochimilco, que son las únicas que quedan hoy. En aquellos tiempos había chinampas en Mixquic, en Tláhuac, en algunas partes de lo que es Iztapalapa y Xochimilco, por supuesto. Las chinampas no eran como hoy pequeños cuadrángulos de tierra enraizada en el fondo del lago de muy poca profundidad, con circulación de canoas alrededor. Las chinampas originalmente es un invento prehispánico flotante y todavía a Humboldt le tocó ver algunas chinampas flotantes. Y digo algunas porque algunas otras acababan enraizando y ya no eran movibles, ya eran fijas, pero las flotantes las movían de lugar. Y entonces los campesinos dueños de alguna chinampa, me imagino que entre 8 o 10 de ellos, la iban empujando para cambiarla de lugar según la estación del año, según el sol, en fin, para que su producción agrícola fuera mejor. Humboldt fue muy crítico de España, de la corona española, y de las cosas que más critica, y en su libro lo hace, es la corrupción. Se vendían los cargos públicos, los títulos nobiliarios. Bueno, hay mexicanos que no les da vergüenza acordarse que tienen orígenes nobiliarios sus apellidos, Escandón y algunos otros. Eran comprados. El conde de Regla, bueno, él era de origen francés, pero igual regaló al rey de España un galeón de guerra con 36 cañones y eso le valió el título de conde, precisamente conde de Regla, y el marqués de Vivanco, y etcétera, etcétera, etcétera. Corrupción, venta de cargos públicos, venta de cargos religiosos y venta de títulos nobiliarios. Otra cosa muy criticada de Humboldt era la esclavitud informal, diríamos hoy, porque había esclavitud formal. Acuérdense que en México la esclavitud la abolió el padre Hidalgo en 1810
por cierto, 50 y tantos años antes que Lincoln en Estados Unidos. Bueno, pero cuando Humboldt vino, en 1803, había esclavitud formal, negros importados de África, que sobre todo pues estaban en las plantaciones costeras de Oaxaca, de Guerrero, de plantaciones de coco, en Veracruz, plantaciones de caña de azúcar, igual en Morelos, pero no era tanto eso lo que criticaba Humboldt, porque además numéricamente no era significativo. Basta ver la población negra en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, para ver qué países tenían una importante importación de negros esclavos. Lo que critica Humboldt era la esclavitud virtual, decía yo, o sea, la encubierta, la ilegal, que no era más que los antecedentes de lo que en la Revolución estalla con las tiendas de raya, que eran trabajadores agrícolas y obreros de lo que llamaban obrajes, que estaban prácticamente presos en virtud de las deudas que los patrones generosamente les prestaban dinero y los tenían enganchados de por vida y de padres a hijos, y estaban textualmente detenidos, no podían salir, trabajaban 12, 14 horas diarias y mientras tuvieran deudas no salían. Es una de las muchas críticas que Humboldt lleva a cabo. Y por último, mencionar que como tengo una inclinación particular hacia los temas gastronómicos, de hecho buena parte de los libros que he publicado son de tema gastronómico, pues no podía yo evitar en esta novela histórica introducir escenas gastronómicas, escenas que pueden ser desayunos, comidas o cenas. Y bueno, quizás hay 10, 12, 15 por ahí, pero son las libertades que puede tener una novela histórica. En ningún lado consta que Humboldt estuvo aquí un año y que desayunó, comió y cenó, pero yo les puedo apostar que sí lo hizo. Entonces, aunque no esté documentado, pues si está en Hidalgo, pues lo hacemos, que una cocinera le haga unos tamales típicos del rumbo, y si está aquí por Apan, que por ahí pasó, bueno, pues le hacen una barbacoa, y todo esto da pie a que yo me explaye un poco en temas gastronómicos, que pues he profundizado mucho en ellos. Entonces a lo mejor hasta de pilón algo de esos temas puede resultarles novedoso. Muchas gracias, perdonen si me extendí. Antes de darles de nuevo las gracias, yo nada más quisiera decirles de la riqueza increíble como este tipo de cosas de la gastronomía que tiene el libro de Saberes y Delirios, porque todo el conocimiento que tiene Pepe lo vuelca en este libro. Pero, por ejemplo, está documentado que Humboldt visitó a la famosa Güera Rodríguez. Entonces, imagina una cena en la casa de Güera Rodríguez, que es una delicia. Digo, la cena y cómo lo cuenta, ¿no? Entonces, y dicen que la güera. Y también parece que la güera es una delicia, y ahí hay una escena muy chistosa, porque hay documentación de que don Carlos Montúfar, peruano que viajaba con Humboldt, era guapísimo. Entonces, a la güera le gusta y hay ahí cierto flirteo. Todo esto en la novela, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir que es una novela llena de conocimientos. Justamente el título quiere aludir a esto, ¿no? No solamente es todo el conocimiento ahí, sino también todo el aspecto emocional, sentimental, humano del personaje. Y darles las gracias, y por supuesto a nuestro autor, darles las gracias por haber venido. Gracias.